Agenda negra. Capítulo 1. Reverso. El despacho olía a café frío y a laca vieja, como si la muerte hubiera rociado un fijador sobre cada objeto para que nada se moviera de sitio. Don Hernán Vizuete había caído sobre el tapete con la elegancia triste de quien firmó demasiadas vidas ajenas y ninguna propia. Una ambulancia sin prisa se llevó su cuerpo al amanecer y, cuando apagaron las luces, me quedé a cerrar cajones. Yo, Lucía Varela, oficiala de notaría, heredé el ruido íntimo de las carpetas colgantes, el chasquido de los sellos y esa clase de silencio que pesa más que un juzgado entero. En el cajón inferior del mueble de nogal, donde él guardaba las plumas que no prestaba, encontré la agenda. Negro mate, las esquinas comidas, la palabra al privado apenas un susurro de tinta. La abrí con la religión de quien levanta una losa, páginas cuadriculadas, iniciales en la columna izquierda, cantidades en letras al centro, y a la derecha, una sola palabra repetida con letra apretada, obsesiva, igual en todas las entradas, reverso. La tinta parecía tener temperaturas distintas, unas líneas resonaban tibias, otras quemaban. Cerré los ojos un instante y supe que esa agenda iba a reclamarme mucho más que horas extras. Las agendas cuentan historias que la ley no lee. En la primera hoja, una lista que comenzaba por A y seguía con B, como un abecedario que echara raíces en el fango. Había apellidos que la ciudad pronuncia en voz baja en los restaurantes donde las copas nunca hacen ruido, contratistas, médicos de bata impecable, presidentes de comunidades, una concejala de sonrisa de escaparate, un párroco. Al lado, cantidades escritas con una sobriedad casi pedagógica, 50.000 en mano, una finca rústica en garantía, joyas familiares en custodia. Y ese reverso final, clavado como una tachuela. No eran simples notas, había menciones a escrituras que no existían en el protocolo, a citas fuera del horario, a lugares donde no hay timbre, solo portero que te mira y decide si hoy te mereces pasar. Don Hernán era un hombre correcto, de los que hablan con pausas de notaría y besan en el aire, pero la agenda respiraba por un costado donde no hay ventanas. La sostuve a la altura de la lámpara verde, la que calienta los papeles por dentro, y las sombras de las letras se proyectaron sobre la mesa como si hicieran cola para declarar. Acaricié la palabra reverso en una de las entradas y sentí la aspereza de la tinta más fresca. Alguien había escrito ahí no hace tantos días. La viuda llamó pasada la hora de comer, con esa cortesía de quien pide perdón por heredar. Lucía, no deje que nadie revuelva sus cosas, dijo con la voz plastificada por el luto. Aseguré que todo estaba a buen recaudo, aunque mi mano descansara sobre la portada negra como quien promete fidelidad mientras esconde una carta. Abdico de ciertos escrúpulos cuando el papel me late, así me ganó la vida esta ciudad, a pellizcos de letra. Bajé al archivo, crucé el pasillo de retratos amarillentos, notarios con barbilla de plomo, esposas de cuello perla, y abrí la cámara ignífuga. Hay lugares que huelen a conciencia sellada, allí, el aire tenía la densidad de un juramento. Guardé la agenda en una caja de cartón sin marca, la intercalé entre legajos de herencias ancianas y testamentos con fórmulas casi litúrgicas, y me quedé un minuto escuchando si el metal respiraba. Al cerrar, la cerradura sonó distinto, como si con la muerte de Vizuete la combinación hubiera cambiado sin avisar. Subí con la certeza incómoda de que la agenda no quería dormir. Preparé un café, apoyé el vaso sobre la huella aún visible del cuerpo del notario, un óvalo más claro en el tapete, y encendí la radio en busca del murmullo que limpia. Una locutora mencionó, casi sin subrayado, el fallecimiento de Alonso Vaz, empresario del metal. La pauta musical cubrió el dato con una canción anodina. Volví a mirar, en mi cabeza, la primera línea de la agenda, AB, reverso. No creo en coincidencias, pero me entrené para fingir que sí. A media tarde, llamó Cobos, policía judicial, amigo de barra y de cinismo. Lucía, el viejo Vizuete, vaya tela. No abras la boca, te la van a llenar de preguntas. Reí por educación y por miedo. Cobos sabe que el papel te come si le dejas las manos muy quietas, y yo nunca supe tenerlas quietas. Me propuso vernos en el bar de siempre, el de la persiana a medias, por si acaso. Le llevé una copia de la llave del archivo por pura superstición, un gesto que no implicaba nada y lo implicaba todo. En la mesa de mármol, él dejó el móvil boca abajo, me miró con esa compasión reservada para quienes se caen a un pozo y aún dicen que están regando. ¿Hay algo que no deba saber?, preguntó, sabiendo que iba a contárselo igual. Le describí la agenda sin enseñársela. Cobos siempre prefirió la palabra que obliga a rellenar los huecos.
Me hizo un gesto con el vaso. Reverso no es un adorno. Alguien firmó algo que desfirma otra cosa. Pensé en los testamentos con cláusulas que se muerden la cola, en los poderes notariales que deslizan un cuchillo limpio por detrás de un abrazo. A la salida, llovía esa lluvia madrina que bautiza por segunda vez las calles. Cobos me tocó el codo con un aviso sin rango: si eso se mueve en orden alfabético, la ciudad aprenderá a rezar por letras. Esa noche el despacho devolvía los pasos, como si cada azulejo quisiera ser testigo. Hice girar lentamente la llave del archivo y recuperé la caja sin nombre. Extendí la agenda sobre la mesa grande, esa donde las escrituras se vuelven ceremonias, y dejé que el papel me mirara. La luz rascó detalles que no había visto. A veces, junto a reverso, había un guión, como de taquígrafa impaciente, y una abreviatura que no era sigla ni santo. Volví a la primera página. AB, reverso. Pasé a la segunda, BC, reverso. Tercera, una C doble que no quise pronunciar. Las cantidades, en letras, tenían el mismo pulso en todas las manos, como si los nervios ajenos hubieran aprendido a imitar al notario. En una hoja suelta, una frase sin fecha: la firma no basta, hace falta un dorso que haga sombra. Bebí el resto del café y sentí el rastro metálico de la culpa. Me atreví a una pequeña desobediencia: fotografié 2 páginas con el móvil y las guardé en una carpeta con nombre de receta de cocina. Antes de cerrar, escuché un clic que no salía de la cerradura. No era un ruido, era un orden, una idea poniéndose en fila dentro de mí. Si Alonso Baz había caído hoy y su nombre inauguraba la lista, alguien estaba leyendo la agenda con el mismo dedo y distinta intención. Volví a casa con la agenda dentro del abrigo, el peso de un ladrillo bien elegido. El portal olía a lejía y a cirios baratos. La vecina del tercero dejó su puerta entornada para que sonara a compañía. Me serví un trago con la temblorosa tranquilidad de los que no beben, abrí la libreta en el sofá y empecé a copiar a mano las entradas, como si el gesto pudiera robarle poder al original. Crecí en una familia que repetía: lo escrito te escribe. Quizá por eso mi letra se volvió más honda en la palabra reverso, como si quisiera atravesar el papel y tocar lo que hubiera detrás. Busqué en la memoria cursos, seminarios, charlas de colegio de abogados donde alguien hubiera pronunciado esa palabra con solemnidad. Nada. Reverso parecía un invento doméstico, una herramienta de taller clandestino. Afuera, un camión de basura vació contenedores con una delicadeza extraña, como si también practicaran ritos. Cuando el ruido se fue, la calle quedó delgada, pude oír mi respiración y otra, suave, acomodándose en la habitación contigua. No era nadie. Era la sensación nítida de que la agenda había empezado a leerme a mí. Apagué la luz y, en la oscuridad, la palabra reverso quedó encendida, igual que esas luces que parpadean detrás de una puerta cerrada. Dormí poco y mal, con la certeza tibia de una cita: mañana, a primera hora, comprobaría si la segunda línea de la lista ya había cobrado su precio. Desperté con la hora pegada a la lengua y la certeza de que alguien había jugado con los minutos mientras yo dormía. Encendí la radio antes del café, por si el mundo venía con instrucciones, y la locutora informó de un atropello extraño en un garaje de lujo. Beatriz Carrión, concejala de urbanismo, fallecida esta madrugada. La policía no descarta nada. El apellido golpeó como una moneda fría en la encía. Abrí la agenda sin lavarme las manos y volví a la segunda línea: BC, reverso, cantidad en letras que equivalía a un piso con vistas y una palabra clavada como una condena. Llamé a Cobos con dedos que no parecían los míos. Tardó en contestar, respiraba como si la noche estuviera aún encima de su cara. Le dije el nombre sin rodeos y escuché un silencio que era más bien un movimiento, una silla apartándose, un abrigo buscado a tientas. No lo digas por teléfono, ordenó con voz baja, y yo entendí que el alfabeto había dejado de ser inocente. En la pantalla del móvil, los titulares empezaban a multiplicarse, cada uno con la higiene de las palabras oficiales y la mugre de lo que no se dice. Cerré la agenda con un golpe que me dolió en la palma. Si el orden seguía, si la ciudad aceptaba la lógica de esa libreta, alguien estaba usando un idioma legal para escribir delitos con caligrafía de sacristía. Caminé hasta la notaría como quien va a pedir perdón a un lugar. Abrí el archivo, saqué protocolos viejos, actas de manifestaciones, poderes con cláusulas de paseo largo. Quise entender el mecanismo sin pasar por los nombres propios, como si pudiera desmontar una trampa sin mirar a la víctima. Puse boca arriba una escritura de préstamo de Alonso Baz y la giré.
porque la palabra insistía en su sentido físico, reverso. En el dorso, bajo el sello en seco y la textura familiar del papel timbrado, asomaba una sombra de letras, una huella de lápiz que no estaba destinada a ser leída. Froté con una mina blanda sobre una hoja de calco y emergió un resto de frase: en caso de incumplimiento, autoriza a quien suscribe a ejecutar garantía moral. No era una fórmula, era casi un rito. En otra carpeta, una compraventa firmada por Beatriz Carrión mostraba en el reverso un punteado imperceptible formando una R mayúscula encerrada en un círculo, como un sello que prefirió la clandestinidad. A la luz oblicua de la lámpara verde, se veían marcas microscópicas que no correspondían al texto. Reconocí mis iniciales repetidas al margen de varias escrituras, el testigo habitual que sellaba la ceremonia con presencia limpia, LV. Aquellas letras, tan inocentes, eran ahora una cuerda que me ataba al mecanismo. Si el reverso funcionaba, lo hacía parasitando la nobleza del frente, una firma de humanidad para legitimar un dorso que mordía. El notario había dejado un engranaje secreto al alcance de todos y de nadie. La firma no basta, hace falta un dorso que haga sombra, decía la hoja suelta. Yo era, sin saberlo, la lámpara que ayudó a esa sombra a existir. Volví a casa con la agenda dentro del bolso como si llevara un corazón ajeno. En el buzón había un sobre sin sello, negro como una pastilla de carbón. Dentro, una sola hoja arrancada con paciencia de un cuaderno igual al mío, en el anverso, nada, en el reverso, con tinta que parecía haber sido corregida con saliva, una línea escrita con mi letra exacta, LV, reverso. Toqué mis bolsillos buscando la coartada de una broma y no encontré más que aire. Me puse frente al espejo del pasillo y sostuve la hoja a la altura de la boca, reflejada. La tinta reveló un añadido que a simple vista no estaba: el orden manda, quien invierte el paso, paga por delante. La frase se me heló en los dientes. Era una amenaza con gramática de cartilla. Sonó el teléfono fijo. Ese fósil, la viuda de Bizuete preguntó si todo estaba como él lo dejó. Contesté que sí con una fidelidad que ya no era tal, y ella suspiró la clase de alivio que no confía. Colgué y marqué a Cobos sin darme el tiempo de pensar si era buena idea. No abras a nadie que no te diga tu segundo apellido, dijo, como si eso fuera una contraseña potable. Me reí, no por humor, sino para mover la sangre. En la mesita, la agenda parecía escuchar. La abrí por una página avanzada, como quien hojea un diagnóstico para saber si tiene cura, y vi iniciales que conocía del barrio, de los periódicos, del gimnasio donde las bicis estáticas no llevan a ninguna parte. Entendí que el reverso no era solo una palabra repetida, era un procedimiento, un gesto con precio que alguien había empezado a cobrar con puntualidad de relojero. Cerré los ojos, apoyé la palma en la tapa, y supe que, al decir mañana, la agenda no estaba mirando el calendario, me miraba a mí. Capítulo 2. Garantía moral. El día olía a tinta vieja quemándose en las esquinas. Fui directa al taller de reprografía forense donde a veces la policía hace hablar a los papeles, un sótano con paredes de azulejo y la lámpara oblicua que recuerda a un quirófano pobre. Me atendió Teresa, perito calígrafa, una mujer con manos que pesan exactamente lo que una evidencia necesita. Extendí sobre la mesa copias de escrituras, y con la naturalidad del delito cotidiano, dejé entre ellas una hoja donde asomaba apenas el reverso marcado. Teresa encendió la luz lateral, espolvoreó almidón, pasó una brocha como quien ahuyenta moscas, y la superficie comenzó a relatar su relieve. Asomaron microhendiduras dispuestas con la regularidad de un reloj de bolsillo, la R dentro de un círculo, y unas líneas diminutas que parecían falsas fibras del papel pero dibujaban, de tramo en tramo, una pauta casi musical. Esto no es azar, dijo. Quien lo hizo usó un husillo con patrón, la marca no la deja la pluma, la deja la presión de una plancha oculta bajo el atril. Me enseñó una bandeja donde guardan sellos en seco retirados a coleccionistas imprudentes, monogramas familiares, escudos de clubes desaparecidos, iniciales de despachos. Lo vuestro tiene hambre, añadió, y señaló mis propias iniciales impresas a la distancia exacta de una testificación, la sombra de mi nombre daba la medida del mordisco. Le pedí que no generara informe, que lo metiera todo en una nevera de silencio. No hace falta que escriba nada para que exista, respondió, y guardó las fotos en una carpeta con el título menos sugerente del mundo, material de oficina. A la salida me esperaban ojos. No una persona, ojos, el brillo neutro de un coche que no decidía moverse, el reflejo de un portal que tardaba demasiado en cerrarse, un perro que olía el papel y no ladraba.
Subí al despacho buscando amparo en el orden, pero ese día los expedientes sonaban con el ruido de la grava. La viuda de Vizuete llamó con una oferta envuelta en condolencias, me pidió pasar por su casa a revisar papeles personales antes de que los hijos, que siempre aparecen para inventar autoridad, quisieran inventariar. Fui por la tarde, con un ramo que olía a cocina para no ofender a nadie. El piso era una colección de discretos lujos para quien sabía mirar, la botellita de colirio francés en el baño, la alfombra de pasillos que se come el ruido, la vitrina de madera con cierres invisibles. En el estudio, 3 Biblias legales y un atlas de sellos timbrados, ese gusto por los mapas de un país que se gobierna con estampillas. Mientras ella hablaba de misa y pólizas, mis dedos pasearon por la mesa, bajo la piel de nogal había un doble fondo que aceptó la yema como quien reconoce un tatuaje. Dentro, un cilindro metálico con estrías, todavía con polvo de papel adherido. Lo tomé con el pudor de quien toca una herramienta de otro oficio y supe sin necesitar manual que aquello podía dejar una marca sin tinta, apenas por la gravedad de su dibujo. La viuda me vio sostenerlo y no se extrañó, él decía que el frente es para el teatro y el dorso para la verdad, musitó, y se persignó como si acabara de contar una blandura indecente. Guardé el cilindro en el bolso con la delicadeza de una culpable correcta. Al despedirme, en la consola del pasillo, reconocí otra copia de la agenda negra. O, quizá, su fantasma, un cuaderno igual, sin escritura, reservado para las noches en que la realidad necesita apuntarse en borrador. Cobos llamó cuando ya estaba dentro del ascensor, su voz pastosa de haber discutido con alguien que se cree por encima de la lluvia. Tenemos un CC en potencial caída, Carlos Cifuentes, constructor con medallas compradas, César Cebrián, párroco que bendijo más inauguraciones que recién nacidos, Carmen Cuadros, cirujana plástica con las manos más caras de esta ciudad. ¿Todos figuran en algún rumor que te dice tu libreta? Le dicté, con esos rodeos que uno solo usa cuando sabe que lo escuchan, las cantidades en letras y los lugares de cita, una bodega sin cartel, una notaría de provincia a la que acudían como turistas del secreto, un despacho de gestoría con un sillón que recordaba a una camilla. Cobos eligió por instinto al constructor, por estadística a la cirujana y por miedo al párroco, si caía un cura, el ruido sería más bien procesión. Según colgué, consulté la agenda con esa devoción de contable que confía en la matemática de un crimen. CC, reverso, con una cifra que equivalía a una urbanización entera si se amueblan también las gargantas. El orden era un látigo. Decidí no obedecerlo. Cambiar el paso, aunque fuera solo un palmo, quizá podía enseñarle al verdugo que la fila no es siempre una obediencia sino también un espejismo. Abrí el cuaderno de tapas negras y con mi letra limpia de oficiala, copié una entrada que no existía, Beltrán Zavala, reverso, un BZ insertado a destiempo, una piedra pequeña en el engranaje. Cerré los ojos y esperé escuchar el ruido de la maquinaria tragándose la mentira o escupiéndola con asco. La casa respiró entera, como si alguien hubiera abierto una ventana en mi estómago. La respuesta llegó envuelta en urbanidad. Un correo sin remitente reconocido, asunto neutro, cuerpo mínimo, el alfabeto es una ley orgánica. Sus faltas se sancionan. Al final, un adjunto, una foto de mi portal tomada desde el patio interior, un ángulo imposible sin llave. No hay forma de acostumbrarse a la certeza de que te leen el silencio. Bajé al trastero y encontré, pegado con cinta de carrocero al interior de mi puerta, un papel timbrado sin texto. Lo toqué y supe que estaba vivo, en el reverso, como revelado por el calor de los dedos, apareció la R dentro del círculo y, más abajo, un trazo discontinuo que, a cierta distancia, componía mi nombre. Me reí para restarle ritual, pero la risa llevaba piedras. Volví al piso, puse la agenda sobre la encimera como si fuera una tabla de cortar, y me dispuse a cometer mi segunda herejía del día. Con el cilindro que robé del estudio de Vizuete, presioné la tapa interior de mi cuaderno y dejé una marca que no quería parecer la suya pero inevitablemente lo era. El relieve quedó tímido, como si tuviera vergüenza de existir. Acaricié el dibujo y me prometí no volver a tocarlo. Cuando levanté la cabeza, la radio del vecino dejaba colarse un informativo local, incendio en un restaurante de carretera, el dueño, Carlos Cifuentes, atendido por inhalación, una mujer no identificada encontrada en el baño de señoras con el pulso vencido. No está muerto, me dije, con la ética de quien celebra un mal menor. Pero el alfabeto, aún sin cuerpo, había cobrado su tasa. La ciudad entera empezó a llevar la agenda debajo del abrigo aunque no supiera su nombre.
Las conversaciones tomaban curvas raras, como si cada frase necesitara consultar antes un índice. Recibí una llamada de un número que no devolvía nada cuando lo marcabas. La voz de un hombre con una cortesía antigua pidió reunir las partes, para evitar daños colaterales. Me citó en un archivo parroquial que conozco demasiado bien, estanterías que guardan partidas de bautismo como si contaran cosechas, un ventilador que gira la fe a baja velocidad. El sacristán me dejó pasar con ese respeto que se le tiene a la ley de los vivos cuando viene vestida de negro. En la mesa, un sobre con mi nombre escrito por mí y una pluma que reconocí a distancia, la favorita de Bizuete, la azul marino que solo salía para bodas y testamentos grandes. Dentro del sobre, una hoja con letra nerviosa. Señora Varela, sabrá que el reverso no es delito si nadie lo mira. Es, a lo sumo, una estación. Usted ha cambiado el tren de vía. Restituya el orden y su nombre volverá a ser anverso. La firma, un garabato que quiso parecer legal pero era solo cuchillo. Me quedé sentada hasta que el ventilador terminó de dar una vuelta entera, cálculo inútil para sentir que aún mando en algo. Llamé a Cobos. Le dije que el alfabeto no se rompe con un empujón, que quizá lo único posible es enseñarle a tropezar. Él respiró largo y me pidió que no volviera sola a ningún lugar donde el papel sea dueño de la oscuridad. Asentí sin decirlo. Había aprendido que hay habitaciones donde ni el lenguaje entra con la cabeza alta. Busqué a San Pedro, notario jubilado de manos de cirujano que aprendieron a no temblar, en el café donde lee sentencias viejas como si fueran novelas cortas. Le hablé de la R dentro del círculo, de las marcas sin tinta y de la frase garantía moral aparecida al roce del grafito. San Pedro dejó la taza en el borde exacto del platillo, antes de interesarse, se puso triste, que es la manera más honesta de preocuparse. Dijo que, en las entrañas del oficio, siempre hubo trucos para cuando la ley llega con sueño, cartas de reverso en ventas con pacto de retro, notas manuscritas que, sin ser cláusula, orientan la obediencia, poderes preventivos que alguien empuja en la dirección conveniente cuando la cabeza ajena se vuelve frágil. El dorso es la cueva donde el frente se quita la máscara, resumió, y miró por la ventana por si el cielo quería citar jurisprudencia. Le enseñé el cilindro estriado. Lo sostuvo como si pesara más que un sello y menos que una pistola. Me dijo que ese tipo de rodillo no deja tinta, deja deuda, que su valor no es probatorio salvo que el miedo lo firme, que una testificación limpia, mi inicial pulcra al margen, se puede convertir, si la retuercen, en mordida de autoridad. Puedes neutralizarlo de dos modos, escribiendo luz o negándote a ser lámpara, sugirió. Traducido a mi idioma, un acta de manifestaciones que convierta el secreto en anverso o un acta de notoriedad donde yo, con nombre entero, declare que cualquier marca en reverso que se pretenda amparada por mi presencia carece de consentimiento y queda sin efecto. Le pregunté si bastaba el papel para frenar un rito. Sonrió con la piedad del viejo que ya vio demasiados naufragios ordenados por el registro. El papel basta cuando lo escucha quien manda, y quien manda, Lucía, no siempre viste toga. Me fui con el cilindro envuelto en el pañuelo como si guardara un pan sagrado y con una frase clavada a la garganta, el dorso se cobra entre iguales. Yo no era igual, y por eso quizá ya era, para ellos, una cuenta pendiente. Decidí forzar un tropezón. Dejé en el colegio notarial un sobre dirigido a mí misma para protocolo, con apariencia de depósito de agenda, en realidad, el cuaderno virgen de la viuda, y una nota que no firmé pero sonaba a mí, en caso de incidencia, abrir solo en presencia de la oficiala Varela y del agente Cobos. La trampa no era el sobre, sino el aire alrededor, quería ver quién venía a respirarlo. A la misma hora, Teresa me llamó con una pista afilada. El patrón microscópico del rodillo coincidía con el gofrado de un taller de encuadernación artesanal en Embajadores, regentado por un tal Álvaro Riaza, restaurador de Biblias y álbumes de comunión. Fui bajo la excusa de querer reparar un libro de familia y salí con algo más que presupuesto. En su cuaderno de encargos, a lápiz duro, aparecía un pedido de hace unos meses: rodillo sin tinta, presión fina, motivo R en óvalo, cliente, Ateneo Jurídico. Álvaro dijo que no recuerda caras, que la suya es labor de manos y que, cuando el trabajo huele a institución, él mira menos por salud. Le pregunté por el Ateneo y precisó que no es Ateneo, es un círculo que usa una sala del colegio, tertulia de juristas que juegan a idiomas viejos con copas nuevas. Le dejé el libro de familia para disimular y me llevé una copia del boceto del rodillo, hecho en papel cebolla, donde el óvalo parecía corregido a última hora para convertirse en círculo. En casa,
Al ponerlo sobre la agenda negra, las líneas encajaron con la impudicia de un imán. Antes de cenar, llegó un mensaje, el sobre del supuesto depósito había llamado la atención y pedían mi presencia a primera hora, como si la burocracia, de pronto, supiera ser puntual. Sonreí sin alegría. Si venían a morder, quería que hincaran el diente en la tapa equivocada. Esa noche entramos, Cobos y yo, por la puerta más legal que tiene un edificio cuando quiere volverse clandestino, la principal, con saludo de conserje y pasos que suenan a felpa. En la sala del círculo, detrás de un retrato donde un decano luce una capa que no abriga a nadie, había un armario con cierre a la altura del corazón. Dentro, una prensa de encuadernar con la dignidad de las herramientas que creen en su oficio, y sobre la mesa, un cuaderno idéntico al mío con páginas numeradas a mano y un encabezado que hería por su urbanidad, actas de garantía moral. Fotografíamos en silencio. Los nombres no eran apodos ni sombras, eran iniciales exactas que la ciudad habría reconocido sin quitarse el sombrero. Mi LV, reverso ya estaba asentada con una fecha que me robaba días vividos, como si hubieran adelantado mi reloj para que tropezara en el aire. Más abajo, el orden seguía como si el abecedario fuera un metrónomo cruel, DO, un empresario de ocio nocturno que llena de luz lo que prefiere oscuro, EP, una fiscal con fama de no pestañear, FR, un médico de guardia en todas las fotos. Cobos murmuró que aquello no era una lista, era un calendario de mareas. Yo metí la mano bajo la prensa y con la naturalidad del delito cuando lo salva una frase buena, aflojé el tornillo que sujetaba el rodillo. Me quedó en la palma, tibio, un cuarto de luna de latón con dientes mínimos, sin ese diente, la R no cerraría el círculo. Apagué la lámpara, volví a apretarla un hilo para que el gesto no cantara, y guardé la pieza en el bolsillo interior donde llevo la documentación como quien protege su propio nombre. Al salir, el pasillo olía a madera frotada y a amenaza tibia. En la puerta nos esperaba un hombre con voz cultivada en los recibidores, dijo llamarse Íñigo Rebollo, abogado de colegiales que hacen de la ley una provincia elegante. Preguntó si por fin íbamos a restituir el orden. Le contesté que el orden, a partir de hoy, tiene un hueco en la rueda. No entendió. O entendió demasiado. En el portal, el aire de la madrugada parecía recién planchado. Miré a Cobos y supe que ya no bastaba con leer el dorso, tocaba escribir un anverso que hiciera sombra. Capítulo 3, Anverso. El anverso hay que escribirlo mirando de frente. Madrugué con la frase de San Pedro en la boca y pedí hora en una notaría que no era la mía, la de guardia, la de los nacimientos urgentes y los poderes para operaciones que no admiten demora. Me senté al otro lado del mostrador por primera vez desde que tengo memoria de tinta, y dicté un acta de manifestaciones con voz de quien lava una herida. Yo, Lucía Varela, oficiala, dejo constancia pública de que cualquier marca en reverso que se pretenda amparada por mi presencia carece de consentimiento, poder y efecto, y que mi firma de testigo no autoriza rituales, garantías morales ni sombras que muerdan. Pedí que constara la existencia de un patrón de presión sin tinta, descrito técnicamente como rodillo gofrado, y que constara también la advertencia de perito, no prueba, pero asusta. Quise que el acta fuese un espejo, que quien la leyera se viera con luz. Al cerrar, la notaria, una mujer con paciencia de costurera, me sostuvo la mirada. Esto va a ser ruido, dijo con ternura profesional. Eso busco, contesté, y dejé copias en 3 lugares que no comparten dentista, el registro correspondiente, un buzón del colegio, la caja metálica de San Pedro. El papel, por una vez, iba a escucharnos a nosotros. La respuesta llegó demasiado afinada para ser casual. A media mañana, un correo del colegio me informó de una fe de erratas espontánea en el asiento de protocolo de mi acta. Un anexo no firmado sugería que la descripción técnica podría no corresponderse con un instrumento habitual de oficina y, por tanto, convendría suavizar la terminología. Fui en persona. El funcionario que me atendió tenía la sonrisa de quien ha aprendido a pedir perdón sin recordar por qué. Le pedí el folio. Lo olí. El papel nuevo tenía un perfume leve a almidón y un brillo pálido como de sábana planchada en casa ajena. Teresa, llamada de urgencia, apareció con su maletín como si trajera dentro el secreto de todas las fotocopias. A la luz lateral, asomó la filigrana, una R imperfecta enterrada en la fibra, no estampada, nacida con el propio papel. No solo marcan el dorso, Lucía. Han comprado la pulpa, murmuró. La idea de un río entero teñido de letra me desordenó el estómago. El anverso, aún escrito de pie,
iba a pisar un piso que se hunde. Teresa me propuso una vacuna, reproducir en papel vulgar, de papelería de barrio, una certificación espejo firmada por mí y por ella, adjuntando fotos y trazos de grafito. La verdad no pide pergamino, dijo. Me la llevé doblada, como dinero de emergencia. Busqué a Eripé, la fiscal de párpados secos, no para suplicarle amparo sino para advertirle de preposiciones. Aceptó verme en una cafetería sin encanto junto a los juzgados, donde todo suena a conversación que no va a durar. Le conté el mecanismo sin darle la agenda, describí el rodillo, la R dentro del círculo, el calendario de mareas con iniciales. No parpadeó. Garantía moral es el nombre bonito del chantaje que presume de templo, dijo, y mordió una galleta como quien rompe un sello. Sugirió una maniobra sin sirenas, convocar un seminario abierto en el Ateneo sobre signos de seguridad en documentos privados, con acreditación para puntos formativos. Alguien tendría que exponer casos prácticos con iniciales que no fueran inocentes. Si la especie está viva, acudirá al cebo. Si acude, se moverá. Si se mueve, deja huella en el suelo, razonó con su quietud de quirófano. Le prometí un anverso en voz alta, con la luz de la lámpara de techo en vez de la verde de biblioteca. A la salida, me rozó el codo con una cosa extraña en ella, un gesto de humano puro. Si te nombran, me nombras, dijo. Lo entendí como se entiende una cláusula bien redactada, me ofrecía su apellido contra viento. La víspera del seminario olía a barniz reciente. San Pedro aceptó presentar, no por nostalgia sino por disciplina. Teresa preparó láminas con relieves y sombras, Cobos organizó vigilancias con la discreción de quien sabe ponerse invisible. Yo, por mi parte, convertí mi miedo en papelería, un pequeño dossier con copias de mi acta, muestras de papel vulgar con grafito revelado, fotos sin glamour de la prensa de encuadernar, y una hoja final que era el veneno y el antídoto a la vez, el boceto del rodillo, el cuarto de luna de latón que yo ya había robado dibujado en transparencia, y un espacio en blanco donde debía cerrar el círculo. Llevé en el bolsillo el diente verdadero, envuelto en pañuelo, como quien porta un sacramento secular. Íñigo Rebollo, el abogado de recibidores, confirmaba asistencia con un correo de cortesía impecable. También el tal Ateneo Jurídico en abstracto, que nunca firma con nombres, solo con un plural que esconde un armario. Mi plan era pobre pero honrado, forzar un tropiezo en el alfabeto. Si al leer en público las iniciales adelantábamos la marea, haríamos que el verdugo pisara su propia sombra. La reunión fue un teatro sin aplausos. 30 personas, quizá 40, el tipo de público que toma notas con pluma para que suene bonito. Hablé sin adornos. Expliqué el reverso sin latinajos, mostré las marcas que viven escondidas y las significaciones que no caben en manual. Cuando puse sobre la pantalla la transparencia del círculo incompleto, sentí el aire encogerse lo justo para que el silencio tuviera bordes. Rebollo tomó la palabra desde la butaca, con esa educación que usa la gente que sabe paladear una amenaza, elogió mi valiente interés por la pedagogía y advirtió, paternal, de los peligros de convertir anécdotas técnicas en discurso público. Antes de que yo respondiera, vibró el móvil de Cobos, incendio controlado en un club que no cierra nunca, dueño hospitalizado pero consciente, el nombre era un DO que no necesitaba apellidos para llenar titulares. El orden seguía empujando. Me sujeté al micrófono como a un pasamanos. Hoy no ha muerto, pero alguien firmó su reverso de otro modo, dije, y avancé una hipótesis, que el círculo puede cobrar de muchas formas si el círculo no se cierra. Teresa, sin pedir permiso, añadió que la falta de diente en el rodillo deja un vacío que delata la plancha, una mordida rota que, documentada, se convierte en prueba de intención. Un rumor de dientes afilados recorrió la sala. No sé si a favor o en contra. Rebollo sonrió sin sal. Yo guardé el pañuelo en un bolsillo más hondo. La ciudad, fuera, cambiaba de piel 1 milímetro. Salí del Ateneo con la garganta hecha un nudo marino y el bolsillo pesando más que mi nombre. A la hora de la siesta, cuando la ciudad baja los párpados y finge inocencia, un mensajero dejó en mi portería un sobre con membrete correcto y frase de trámite, solicitud de rectificación voluntaria. Dentro, una minuta ya redactada que yo solo debía firmar para desdecirme con elegancia de funcionaria, matizar el alcance de mi acta, rebajar la palabra rodillo a útil de presión difusa, convertir la R en artefacto ornamental sin sentido jurídico. El papel olía a almidón de papelera cara, la misma colonia de Río que Teresa había olido en el colegio.
No firmé. Hice lo contrario, imprimí en una copistería de barrio una tirada pobre de mi acta, con fotos en gris del relieve, con el cuarto de luna dibujado y la frase de San Pedro a modo de alfiler. Pegué copias donde la verdad no suele pasearse en corbata, tablón de vecinos, buzón de sugerencias del ambulatorio, caseta del mercado donde los lunes descansan las setas. Llevé otra a la sacristía por puro sentido del humor, y el sacristán, sin preguntar, la clavó con una chincheta junto a las primeras comuniones. Quise que el anverso dejara huellas en suelos que la ley pisa poco. Esa tarde, Eipe me llamó con un tono que no gasta, había cursado, sin ruido, una comunicación interna sobre posibles signos clandestinos de coerción documental y me pidió que no durmiera sola 2 noches seguidas. No le dije que ya no sabía dormir ni acompañada ni sin nombre. Quise probar si el círculo mordía sin diente. Le escribí a Rebollo una invitación redactada como una cláusula amable, reunión breve en el archivo municipal, sala de planos, para restituir un detalle técnico y devolver a la rueda su geometría. Acudió con puntualidad de misa civil, chaqueta que no hace ruido y una tolerancia sonriente hacia mi atrevimiento. En la mesa, desplegué la transparencia con el hueco, saqué de un estuche un diente falso de resina, copia tosca modelada por Teresa con paciencia de maestra, y le propuse, con urbanidad, un intercambio. Yo devolvería la pieza si él desmontaba las actas de garantía moral y entregaba a un fedatario neutral la prensa y su libro. Rebollo sonrió como quien admira una fábula infantil contada con buena dicción. Dijo que yo confundía cauces con ríos, que el reverso es un idioma antiguo que no sabe de reformas ortográficas. Le pedí que, al menos, probara el ajuste. Puso la resina en el rodillo con dedos que no se manchan, bajó la palanca con la vanidad de un artesano importado, y estampó el dorso de una invitación del propio archivo. La R quedó cerrada, sí, pero con una grieta visible, un hilo de luz por donde se escapaba el secreto. Le ofrecí la tarjeta con la naturalidad del delito bien hecho. Se la guardó en el bolsillo del pecho, justo donde la gente que cree en sí misma guarda los amuletos. Cobos, apoyado lejos, fotografió, sin permiso, el gesto y el resultado. Cuando Rebollo se fue, en el cristal de la puerta quedó su sombra doméstica, y adherida a la manilla, una huella con polvo de pulpa nueva. A veces el anverso no es una palabra, es un residuo que sabe esperar. La noticia llegó por la radio en voz de tráfico: accidente laboral en un garaje de hostelería, un hombre de mediana edad atrapado por un montacargas que no debía moverse a esas horas. El nombre completó el golpe como una deducción obscena: Beltrán Zavala. Me quedé sin saliva, como si la lengua se hubiera reconocido culpable. El B y la Z que escribí para trabar la máquina habían encontrado cuerpo en la ciudad, uno real, con tendones, con familia. Llamé a Cobos con la obediencia del remordimiento, y por primera vez en semanas, me habló sin ironías. Dijo que el hombre estaba vivo, con huesos que aprenderían otra vez a nombrarse, que los técnicos ya habían informado de un fallo imposible en el sensor de seguridad, que nada era casual salvo el lenguaje. E.P. me citó de inmediato en su despacho pequeño con libros que pesan, me escuchó decir que había metido una piedra en la rueda y la rueda la había convertido en calendario. Respondió que el plan sigue: requisa con cobertura discreta de la sala del círculo bajo pretexto de inspección de seguridad, incautación de prensa y cuadernos, levantamiento de acta por perito sobre la mordida rota del rodillo. Hoy no vas a venir, ordenó, con ese tono que reserva para cuando escucha una oración sin verbo. Al llegar a casa, el felpudo traía un papel boca abajo, limpio de tinta. Lo giré. En el reverso, en rojo tímido, una sola línea: el alfabeto no tolera bromas. Abrí la agenda negra y la vi obedecer a su manera. Alguien había doblado la esquina de la Z con una exactitud que no era doméstica. Entendí que mi anverso ya tenía precio y que el precio, como siempre, se cobra en voz baja. Me senté, puse la mano sobre mi nombre entero, y respiré hasta que la lámpara dejó de temblar. Afuera, la ciudad aprendía a leer en voz alta. Dentro, yo aprendí a no bajar los ojos cuando el papel mira primero. Capítulo 4. Pulpa. A primera hora, el pretexto de seguridad entró en la sala del círculo con zapatos de goma, 2 técnicos del colegio, una funcionaria que sabía contar hasta silencio, un cerrajero con chaleco de bolsas y Cobos mirando como si midiera sombras. La prensa estaba, pero era otra. La dignidad parecía de anticuario recién barnizado, el rodillo lucía una R impecable, sin grieta, el libro de actas se había convertido en un tomo en blanco con el lomo perfecto.
Teresa pasó la luz lateral y negó con la cabeza sin pronunciar derrota. El dibujo carecía de los microdientes que hacen que la marca se agarre a la fibra. Decorado, dijo, y la palabra dejó polvo. Rebollo llegó con puntualidad de invitado que siempre trae una botella, sonrió, enseñó la llave correcta, ofreció facturas en regla por restauración reciente, habló del exceso de celo y de cuidar la institución. Cobos recogió una viruta metálica junto al zócalo, apenas un brillo como de media luna molida, yo la reconocí con el cuerpo antes que con los ojos. La guardó en un sobre, sin aspavientos, y pidió inventario de todo lo que salía y entraba, incluso del aire. Antes de irse, Rebollo dejó sobre la mesa un simple folio timbrado con el sello del colegio, impoluto. Al frotarlo, Teresa descubrió una filigrana nueva. Las fibras dibujaban no ya una R, sino una pauta de líneas que, a distancia, formaban un círculo desvaído. Han cambiado de río, murmuró. El teatro era perfecto porque había aprendido a usar nuestra tramoya. Seguimos el agua. En el albarán de la supuesta restauración, el papel venía de una fábrica cercana al Cauce Grande, esa que alimenta notarios, registradores, boletines oficiales y libros que quieren durar más que sus autores. Un capataz con manos de harina nos recibió con amabilidad cansada y un vocabulario de procesos, tina, cola animal, linter, secaderos. Teresa pidió ver los moldes de filigrana, esos esqueletos de alambre que enseñan a la pulpa a recordar formas. El capataz dudó lo justo para que la duda fuera visible, y al final, nos llevó a un cuarto frío donde las paredes sonaban a naves industriales y paciencia. Había letras antiguas, escudos de provincias que ya no existen, iniciales de ministerios con nombres cambiados. Y una caja nueva, sin etiqueta, con hilos metálicos que dibujaban un círculo incompleto. Un encargo para un Ateneo, dijo, y se rascó la nuca como quien firma un pagaré de sudor. El pedido se pagó en efectivo con recibo que no mira a nadie. La plancha viajó por mensajería a nombre de una gestoría que conocemos, la de la camilla en la sala de espera. No vendemos delitos, se defendió el hombre, y en su defensa había verdad. La fábrica vende agua con memoria, el crimen la escribe. Teresa fotografió, con pudor, lo que debía. Cobos pidió copia del albarán con un sello sin pretensiones. Yo toqué la malla con una yema y me pareció sentir un frío de río que baja creyendo que es inocente. El contraataque llegó disfrazado de gentileza doméstica. Mi casero, que vive por encima de sus posibilidades y de mi paciencia, me esperó en el portal con un documento en mano y voz de quien repite lo que le han prometido que le conviene: rescisión amistosa por obras, compensación en meses de alquiler, promesa de retorno preferente. El dorso, al trasluz, mostraba una pauta tenue, la misma pulpa obediente que habíamos olido en el colegio. Me han dicho que te conviene, Lucía, añadió con afecto fingido, y supe que alguien había decidido desalojar mi anverso por reformas en el miedo. Subí, abrí todas las ventanas como si el aire pudiera firmar por mí, y redacté un burofax con la misma voz con la que dicto un acta: rechazo la rescisión, advierto de coacciones en soporte de papel nuevo, ofrezco cita con perito y fiscal para quien quiera creer en el anverso. E.P. respondió en minutos con una cortesía que calentaba: comisión de servicio para inspeccionar la gestoría, orden de recogida de planchas y libros por riesgo de destrucción de pruebas, amparo discreto a mi domicilio. Al caer la tarde, un policía de paisano, joven y con manos que todavía no saben dónde guardar, se quedó en el rellano fingiendo hablar por teléfono. Me hizo bien esa mentira. San Pedro me esperó en su casa con una botella de agua del grifo decantada en una jarra grande, rito de pobreza deliberada. Le conté el teatro, la fábrica, el casero, las fibras obedientes. Dijo que la ley es buena cuando la obliga el hambre del justo, y que el resto es oficio de plomo. Me entregó una carpeta delgada con papeles viejos que, sin embargo, olían a futuro: actas de protesta de otros tiempos contra marcas clandestinas, circular interna donde un decano discreto desaconsejaba signos en seco en documentos privados, un ensayo de los años de hierro sobre la doble escritura, como higiene o como arma. Nada nace contigo, Lucía, dijo. Lo que cambia es la educación del miedo. Le pedí una pregunta y me dio dos: ¿a quién beneficiaba el alfabeto cuando no mordía? ¿Quién pierde si dejamos a las letras sin dientes? Pensé en familias con testamentos que por fin dicen lo que querían decir, en contratistas que pagan lo cierto sin sello oculto, en párrocos que bendicen sin tarifa de sombra. Pensé también en los que fabrican ritos para sentirse dueños de una ciudad educada para obedecer al papel. Me fui con las preguntas dobladas bajo el brazo, como quien guarda un mapa.
Esa noche dejaron de llamar a la puerta y empezaron a llamar al cuerpo. Un sobresalto que no era sueño me levantó de la cama. En la cocina, sobre la encimera, alguien había posado un plato llano con agua y dentro flotaba una hoja de papel vulgar. Las fibras, al empaparse, dibujaban la R con una nitidez obscena. El círculo no estaba cerrado pero se intuía el hueco exacto del diente que yo guardaba envuelto en pañuelo. En el borde del plato, un alfiler. Supe que la invitación pretendía que yo completara el rito en mi casa, como quien firma su propia rendición. Puse el diente sobre la marca húmeda, sin presionar, solo para que el objeto recordara su lugar, y lo aparté de nuevo. En la radio del vecino hablaban de obras en el Ateneo y de retrasos en un par de actos públicos por mantenimiento imprevisto. Me senté a la mesa con la agenda negra abierta, y por primera vez, no la miré como a un oráculo sino como a un animal al que hay que domesticar. Escribí a mano, en una hoja suelta, el nombre entero de quienes hasta ahora habían sido iniciales, no para denunciarlos a voces sino para aprender a pronunciar el miedo completo. Al terminar, la R del plato había perdido contorno. Se deshace cualquier círculo si le entra suficiente agua. Guardé el diente en un bolsillo más profundo. Mañana, a primera luz, tocaría mojar la rueda entera. Al amanecer llevamos agua al papel y papel al agua. Teresa consiguió, con la formalidad de una inspección sin sirenas, entrar en la nave húmeda donde la pulpa aprende sus letras. El capataz fingió sorpresa y nos dejó hacer como quien permite un rito extraño para quitárselo de encima. Sumergimos hojas de distintas remesas en cubetas de plástico transparente, esas que usan para medir lo que no piensa. La luz lateral y el agua templada hicieron lo suyo, aparecieron círculos fantasmales, medias lunas pobres, y en algunas fibras la R completa como una garrapata alba. Filmamos sin prisa, tomamos notas con la sobriedad que convierte un milagro en costumbre, y pedimos que un inspector laboral firmara, no una denuncia, apenas la existencia de un dibujo industrial que, por mero hábito, se había colado en el nervio de documentos que dicen la verdad de pie. Epe llegó con el aliento frío del que trabaja hacia atrás desde el final y redactó una diligencia mínima que amarraba la escena al calendario. El capataz se defendió con la dignidad del oficio: aquí se hace papel, no contratos. Le di la razón con una inclinación limpia. A la salida, Teresa me puso en la mano un frasquito de tinta que no mancha, un colorante alimentario que hace cantar a las filigranas bajo luz doméstica. Para tu casa, dijo, y en su par había un cuidado ancestral, de los que bordan iniciales en sábanas para que nadie las pierda. El círculo respondió como responden los viejos organismos cuando sienten picadura, inflamación elegante. Empezaron a aparecer, en portales y tablones, copias repintadas de mi acta con una fe de erratas voluptuosa, como si el lenguaje tuviera carne y quisiera enseñar la pierna. Mis vecinos, entrenados por la vida para desconfiar de los papeles antes de confiar en ellos, dejaron las grapas sin tocar, pero el portero me ofreció, con afecto, un sobre grande que alguien le había pedido que me diera en mano, dentro, una carta de la viuda de Bizuete escrita de madrugada, con errores de tinta que parecían lágrimas que no llegaron a ser. Me citó en una cafetería de barrio, me devolvió, envuelto en papel de cebolla, un llavero con 2 dientes de metal opaco y una tarjeta de una caja de seguridad. Dijo que si moría en día para yo entendería qué hacer, susurró, como si contar una superstición pudiera absolver a un muerto. En la caja, un sobre con la letra apretada de Hernán, relataba el origen del reverso como una vacuna inventada en los años del hambre de crédito, un parche de honor para cuando la letra grande no alcanzaba y había que comprometer piel. Con los años, la vacuna se convirtió en idioma y el idioma en peaje. Cuando quieran cobrarte, mójalo todo, escribió al final, una instrucción de cocina para desarmar una cocina mayor. Guardé el papel como se guarda un juramento. Noté el diente de mi bolsillo latir con una paciencia de reloj viejo. Mojamos la rueda entera con una liturgia que parecía infantil y resultó quirúrgica. En el salón noble del colegio, con madera que ha visto promesas más retóricas que verdaderas, desplegamos cubetas de plástico, hojas timbradas de distintas partidas y la luz oblicua de Teresa. No hicimos discursos, pusimos el agua, sumergimos el anverso y dejamos que el dorso hablara como hablan los peces cuando saben que los miran. Las fibras, a remojo, dibujaron su obediencia, medias R, círculos con hambre, mordidas incompletas, y, en una hoja reservada para el cierre, un tejido de hilos que, a cierta distancia, no componía una letra sino un nombre. ¿El mío? Lucía Varela, en minúsculas de río, tejido en la pulpa con paciencia de araña. No era amenaza, era cita.
Cobos, sin aspavientos, recibió un mensaje: entrada en la gestoría, planchas requisadas, libro paralelo con actas de garantía moral rescatado de una caja fuerte que no sabía resistirse. Rebollo asistió con la cortesía de las derrotas provisionales, aplaudió la transparencia como quien felicita a un niño por lavarse las manos, y se retiró dejando en el aire un olor leve a lavanda y a hierro. Me quedé mirando mi nombre flotando en el agua del colegio, entendiendo que el reverso había aprendido a pronunciarme por dentro. Saqué el diente envuelto en pañuelo, lo apoyé un segundo sobre el hueco del círculo, no para cerrarlo, sino para recordar que también los engranajes tienen memoria. Cuando levanté la vista, el papel con mi nombre empezaba a deshacerse. Hay palabras que solo viven si están secas. Las otras, las que mojas, vuelven a ser agua. Y el agua, por definición, no firma. Capítulo 5. Secadero. El secadero no es un lugar, es un estado. La ciudad amaneció con los labios agrietados y un rumor de papeles tendidos al sol que nadie había visto colgar. En el colegio, la demostración del agua corría de boca en boca como un chisme higiénico, y a la misma hora una carta con membrete correcto me abría un expediente por exceso de celo incompatible con la neutralidad del puesto. La palabra neutralidad se me clavó como una astilla en el paladar. En la notaría, los clientes viejos no subieron, mandaron encargados que olían a recepción de hotel. Rebollo apareció sin pedir cita, con ese respeto de vitrina que te obliga a inclinar la cabeza. Traía, no una amenaza, sino un ruego estilizado: rectifique, señora Varela, no convierta la pedagogía en incendio. Le ofrecí agua del grifo en un vaso de publicidad y tal vez esa pobreza deliberada lo molestó más que un no. Se fue dejándome sobre la mesa una tarjeta con una letra gorda, el número de un despacho que no necesita publicidad y una palabra escrita a mano que parecía un diagnóstico: secar. Entendí la insinuación: si el agua hacía hablar a la pulpa, ellos buscarían la sequía. En la radio, un tertuliano civilizado preguntaba si las filigranas eran arte o delito. Nadie le aclaró que, a determinadas horas, ambas cosas dan de comer. El sacristán no abrió la puerta del archivo esa mañana ni las siguientes. Sus llaves dormían sobre la mesita de los cepillos con una docilidad que hacía daño. Cobos avisó de un humo tardo en la gestoría de la camilla, el tipo de incendio que no pretende espectáculo sino limpieza. Al llegar, la fachada lucía intacta, las ventanas con el gesto de no haber visto nada, y dentro el hollín había respetado, con una cortesía que me heló, el cuarto del fondo, un tendal con cuerdas finas, pinzas de madera, hojas recién lavadas colgando como camisas pequeñas. Un secadero de papel. Teresa, con la eficiencia de quien plancha urgencias, mojó una esquina y la luz lateral de su linterna hizo brotar medias R como peces nerviosos. En una hoja, con letra infantil, alguien había escrito con lápiz duro un nombre que no venía en ninguna agenda: una mujer de barrio, modista de bajos, a la que yo había visto una vez en la sala de espera pidiendo aplazar un impuesto para que no se le descosiera el mes. El reverso no distinguía gremios, solo aprendía a pronunciar obediencias. Cobos recogió, con pinzas de evidencias, una gota solidificada en el borde de un alambre, resina de sellar disfrazada de barniz casero. Aquí se seca lo que luego muerde en seco, apuntó Teresa, y su frase tenía el filo suave de las cosas que se entienden a la primera. Decidimos tender nuestras propias sábanas. D.O., el empresario de ocio con luces que no duermen, prefería negociar su supervivencia en privado. F.R., el médico que sale en todas las fotos de urgencias, dijo que no sabía nada y sabía demasiado. Fue este último quien, por amor a su propio pulso, aceptó prestarnos su nombre para una cita trampa. Rebollo, o su sombra, había ofrecido a F.R. garantía moral de que un expediente administrativo olvidaría su apellido a cambio de un dorso que no deja huella. Nosotros propusimos que la huella dejara por fin una huella. Teresa preparó un polvo de grafito que no mancha manos pero se pega a la presión como el recuerdo a una cicatriz. Yo llevé, envuelto en pañuelo, el cuarto de luna de latón que guardaba desde el Ateneo. Cobos vistió de técnico mediocre y montó, en un despacho alquilado por horas, una cámara detrás de una rejilla de ventilación que sonaba a thriller barato. En la mesa, un documento inocente esperaba como un pan recién amasado, una simple carta de intenciones con 2 párrafos amables y muchas comas, el tipo de texto que no asusta a nadie hasta que le muerden el dorso. El plan era pobre, pero el secadero nos había enseñado que lo humilde, mojado, canta. Llegó una intermediaria con educación de restauradora, mujer de media edad, manos sin anillos, un neceser de piel que no olía a perfume sino a cola de encuadernación. No dijo Rebollo, dijo el círculo, como si el idioma fuera un club.
Miró el documento como quien evalúa una fruta, lo giró, palpó la fibra, asintió con la cabeza leve, y sacó del neceser, con liturgia de costura, una especie de tarjetero con un rodillo mínimo escondido entre tarjetas de visita. Puse la palma sobre el papel. La firma no va a hacerle daño, aseguró con voz de peluquería buena. Levanté la mano. Teresa respiró una sombra de sí misma. La mujer deslizó su herramienta bajo el anverso, apretó, dibujó el gesto aprendido. El círculo se insinuó en la fibra como un tatuaje pudoroso. Cobos tomó la foto del gesto, no de la cara. Yo, con el descuido estudiado de quien mueve una servilleta, dejé que un poco del grafito inocente se rozara con el metal. La intermediaria acabó su rito con una frase que aspiraba a absolver: el reverso es solo un recordatorio. Quise preguntarle qué recuerda un círculo que muerde. No hizo falta. Al levantar la herramienta, en el borde de la mesa quedó un residuo de brillo, en la tarjeta que usaron de apoyo, una mordida incompleta, la misma grieta que el cuarto de luna de mi bolsillo sabía cerrar. No hubo sirenas. Solo un asentimiento pequeño de Teresa. Lo habíamos visto meter los dedos en el pan. El secadero contraatacó esa misma tarde por la técnica más antigua, el nombre. Encontré mi buzón lleno de cartas que parecían cartas aunque venían vacías. Al trasluz, las fibras dibujaban, con una paciencia de telar, mi nombre del revés, como si alguien hubiera tendido a secar la posibilidad de que yo recordara quién soy. A la salida del portal, un cartel de la comunidad, plastificado con celo, anunciaba obras y me pedía las llaves del trastero por seguridad. Arriba, en mi casa, los marcos de fotos habían perdido fotos, no habían robado, habían secado, las instantáneas estaban dentro, pero pálidas, como si el papel hubiese olvidado que una vez fue agua. Encendí todas las luces, escribí con cinta de carrocero y rotulador grueso los nombres completos de lo que quedaba: mesa, cucharas, cama, ventana, Lucía. Pegué etiquetas en los objetos como si bautizara una casa después de un diluvio que vino sin lluvia. Llamé a E.P., y por primera vez, me habló con familiaridad sin uniforme. Te están quitando humedad, dijo. No les dejes secarte. Me reí con una risa tan seca que me dio miedo. Fui a la cocina, llené un bol grande con agua del grifo y hundí en él el sobre que Rebollo había dejado en mi mesa por la mañana. La pulpa hizo su milagro doméstico, del dorso surgió, desganada, una R que ya no conseguía cerrar el círculo. En el hueco respiraba aire. A veces, me dije, la dignidad es exactamente eso, un hueco donde cabe una bocanada. Capítulo 6, Círculo roto. El día empezó con la cortesía falsa de los días que van a torcerse. E.P. firmó en una mesa sin madera noble una diligencia que olía a tijera, requisa ampliada del Ateneo, inspección de laboratorios de encuadernación con facturas pagadas en billetes limpios, revisión de cajas de seguridad a nombre de gestorías que curan papeles enfermos. Cobos llevaba en el bolsillo un sobre con una viruta como de luna mordida, y en la chaqueta, la calma que usan los que ya han visto llover por dentro. Teresa, madrugadora como los hábitos buenos, refinó su luz oblicua en un taller portátil, cajitas con pinceles, almidón, grafito en frascos sin etiqueta, una lámpara de cuello de cisne que parece rezar. Yo caminé detrás de todos como quien lleva un espejo que aún no sabe a quién va a reflejar. En el Ateneo, el armario respiraba otro aire, ni rastro del libro falso, ni rastro de la prensa que ayer parecía antigua. Rebollo no estaba, pero su educación sí, una nota de agradecimiento por la rápida atención a problemas técnicos. En el zócalo, sin embargo, la escobilla no se había llevado la última verdad, polvo de pulpa nueva en el pliegue, esa harina de río que traiciona a quien la pisa. Teresa lo sopló con la delicadeza de un perdón, y en el vuelo tenue, la R incompleta se dibujó como una mosca. No hace falta el libro cuando el suelo confiesa, dijo, y sentí que por fin una frase nos nombraba a favor. Rebollo eligió el terreno de su elegancia para su contragolpe, una sala de restauración prestada por una fundación que pone marcos a cuadros que no piden perdón. Olía a cola animal y a barniz que recuerda infancia. Me esperó con un juego dispuesto sobre la mesa, un cuaderno virgen, una prensa tranquila, un rodillo idéntico al que perdió diente, una jarrita de agua limpia y una toalla blanca. Lo resolvemos aquí, ofreció, con la paz de los que creen que la liturgia lo arregla todo. Se trataba, dijo, de demostrar que el reverso era técnica artística, puro relieve ornamental, y que mis miedos eran metáfora mojada. Me dejó hacer de ayudante en su misa, yo giraba el cuaderno, él deslizaba la plancha, 2 veces, 3,
la fibra se acomodaba como un animal amaestrado. Levantó el rodillo, mostró un círculo perfecto, sonrió con la alegría fría de un cirujano con foto. Entonces metí la esquina en el agua sin pedir permiso, la sostuve como se sostiene un bautismo y dejé que la pulpa dijera su salmo. La R se abrió como una cicatriz mal cosida, el círculo se rajó por donde mi cuarto de luna sabía hablar, y en el hueco, minúsculo, apareció una mota de resina atrapada por el grafito inocente que yo había esparcido con descuido. El arte no se defiende con pegamento, dije, y supe que aquella réplica me iba a salir cara o barata, pero verdad. Cobos, desde la puerta, tosió una vez, lo justo para que Rebollo recordara que la educación también registra. La toalla quedó manchada de un agua sin color que, a contraluz, mostraba líneas de pulpa obediente. «Mójalo todo», escribió Hernán. Le obedecí. No hicimos juicio, hicimos anverso. En una sala mediocre de los juzgados, esa donde los fluorescentes inventan un amanecer pobre, EIP convocó una sesión formativa sobre signos de seguridad en documentos no timbrados. Vinieron notarios con camisa de domingo, procuradores con prisas de antes, algún periodista con hambre de encontró y dos señores que olían a moqueta nueva. Teresa proyectó sombras que parecían mapas, San Pedro leyó, con voz de archivo, la vieja circular que desaconsejaba signos en seco como quien reza un salmo que habla de grifos cerrados. Yo dicté en voz clara un acta de notoriedad en la que negaba la sombra y ofrecía luz, con fechas y lugares que no admitían la poesía. No dimos nombres, dimos iniciales que ya no cabían en los periódicos. Cuando Cobos mostró, sin altavoz, la foto de la intermediaria mordiendo el dorso, después, el fragmento de luna de latón que faltaba en el círculo noble, los dos señores de moqueta carraspearon con el ritmo de un pacto en retirada. No hubo aplausos, hubo papeles que decidieron escucharnos. Después, la fiscal ordenó la entrada discreta en la fundación de Marcos y en la gestoría de Camillas, requisaron rodillos con dientes de juguete, libros con renglones duplicados, sobres con pulpa obediente antes de secarse. Rebollo no huyó. Llegó tarde, con el nudo de la corbata perfecto, y pidió hablar a solas con el lenguaje. La ciudad no soporta el escándalo, susurró. Que soporte el aire, le contestó Teresa, y esa vez la ciencia sonó a blasfemia buena. Volví a casa sin escolta, con la agenda negra en la bolsa de tela del mercado, como quien devuelve a su sitio un pan que ya no muerde. El casero había deslizado bajo la puerta una nueva carta, ahora escrita a mano torpe, que disculpara las prisas, que los obreros eran de confianza, que si yo quería él me guardaba las plantas. Abrí el grifo de la bañera y cuando el agua estuvo tibia como una palabra que no ofende, sumergí la agenda. No era destrucción, era liturgia. Vi crecer las letras por dentro, vi las columnas aflojar el paso, vi la palabra reverso perder su filo y quedarse en una R niña, apenas un dibujo de escuela. Saqué el cuaderno con cuidado, lo dejé chorrear sobre una toalla sin aspiraciones y pensé en la justicia como en una cocina, lo que no se limpia, fermenta, lo que se seca demasiado, cruje. Con un secador de pelo que guardo para emergencias vanas, devolví al papel el rumor de los días. Las páginas quedaron torcidas, feas, honestas. Hice fotos de esa fealdad y las guardé junto a las otras pruebas, no para enseñarlas hoy, sino para cuando la ciudad quiera ver qué cara tiene la verdad después del baño. En el espejo del pasillo, con el marco aún pálido por el susto, me pronuncié el nombre entero. No era una victoria. Era otra clase de civilidad. Esa noche, alguien llamó con los nudillos y la paciencia de las personas que no temen a la espera. Rebollo, sin escoltas y sin sombra elegante, me pidió entrar a hablar. Lo dejé pasar por curiosidad de archivo. Se sentó sin probar el respaldo, apoyó las manos en las rodillas como los niños que por fin van a decir una verdad parcial y dijo que todo esto nació en un tiempo en que los papeles necesitaban sangre para que los creyera alguien, que luego la sangre se convirtió en sello, el sello en rito y el rito en cuota, y que, cuando un idioma da de comer a demasiadas bocas, cuesta convencerlo de que se calle. Le pregunté si el alfabeto seguía mandando. Dijo que no cree en letras, que cree en hábitos y en miedo, y que yo había mojado ambos. Me ofreció, como quien dicta condiciones de armisticio, una renuncia, su retirada del círculo, su promesa de devolver a la fundación los rodillos, su compromiso de no pronunciar más la palabra garantía en la misma frase que moral. No tenía autoridad para prometerlo, pero sí para cumplirlo él. ¿Y la ciudad?, pregunté, ¿qué aprende? Sonrió con esa tristeza que gastan los que se quedaron sin una herramienta de infancia. La ciudad olvida deprisa, dijo.
Pero a veces se le queda una humedad buena en las juntas. Se levantó. No dio la mano. En el umbral, miró la toalla donde secaba la agenda como se mira una reliquia que no saldrá de procesión. Lo que se moja no vuelve a morder igual, dijo. Por primera vez, estuvo de acuerdo conmigo. El día siguiente amaneció con una educación nueva en la ciudad, los mostradores aprendieron a mirar el dorso antes de sellar el frente. El colegio publicó una nota breve, casi tímida, desaconsejando relieves no timbrados que puedan interpretarse como coacción, y la firmó un decano que parecía pedir perdón por llegar tarde. No era una ley, pero olía a pasillo limpio. Me llamaron de 3 notarías para preguntarme por la luz lateral de Teresa y por el modo doméstico de mojar sin arruinar, y en cada voz había una mezcla de vergüenza y alivio, como si les devolvieran un mueble heredado con una pata firme. En el mercado, la caseta de las setas colgó una fotocopia de mi acta junto a los precios del níscalo, y la gente la leía con el respeto que se le tiene a una receta que ya salvó una comida. A mediodía, el juzgado que olía a fluorescente aceptó registrar como práctica desaconsejada el uso de rodillos sin tinta en documentos privados que buscan obediencia, y aunque la frase era tan cobarde como precisa, me sonó a primer peldaño. Rebollo, sin toga y sin moqueta, envió una carta de 2 párrafos al Ateneo, renunciaba al círculo, ofrecía donar piezas y prensa a una escuela de artes del libro, decía creer en la belleza del relieve cuando no muerde. La educación también sabe despedirse. La viuda de Bizuete me dejó en el felpudo una bolsa con la pluma azul marino, esa que su marido reservaba para bodas y testamentos grandes, dentro, un papel con su letra apretada, gracias por mojar. La agenda, sobre mi mesa, últimamente olía a toalla limpia. Por la tarde, Teresa y yo montamos una feria mínima en la hemeroteca del barrio, una mesa de madera cansada, cuencos con agua tibia, papel vulgar, una lámpara que daba sombra buena, y paciencia a la altura de los ojos. Vinieron vecinos con cartas que no sabían si eran de amor o de susto, tenderos con contratos que habían aprendido a pronunciar secretitos, una enfermera que necesitaba confiar en su propio consentimiento escrito. Mojamos sin morbo, secamos sin prisa, apuntamos con lápiz lo que el papel decía cuando dejaba de fingir dureza. La gente se reconocía en el relieve que desaparecía, como quien se ve la cara al quitarse la máscara y descubre que le queda bien la piel propia. Cobos trajo café malo y vigilancia blanda. EP asistió de civil y tomó notas con letras sin adornos. San Pedro se sentó a un lado y explicó, con metáforas de fontanero, que el derecho funciona cuando el agua corre por dentro y el grifo cierra por fuera. En mitad de la tarde entró la modista, la de los bajos que piden calendario, traía su carta de aplazamiento como un bicho quieto. La sumergimos. Nada. La fibra era inocente, la deuda, también. Lloró sin ruido, no por miedo, sino por descanso. Al irse, dejó sobre la mesa un dedal de metal brillante que pesaba lo justo para recordarme que hay oficios donde el dorso sirve para no pincharse el frente. Aprendí a mirarla con otro alfabeto. Al anochecer, regresé a casa con la bolsa de tela sonando a papeles torcidos. Dejé la agenda sobre la toalla y la abrí por una mitad que ya no dolía, las columnas seguían ahí, desordenadas por el baño, y la palabra reverso era ahora una R cansada, sin vocación de mordisco. Escribí en la primera página en blanco, con la pluma azul marino, una frase sin heroísmo, anverso, constancia de que el frente basta. No era una consigna, era una higiene. Miré alrededor, los marcos seguían pálidos, pero la cocina tenía buena humedad, y las etiquetas que pegué el día del susto aún nombraban los objetos con un cariño sobrio. Alguien dejó bajo mi puerta una última carta, sin sello y sin ambición, una hoja vulgar con un círculo dibujado a lápiz, abierto en la parte alta como un ojo que aprendió a parpadear. No traía firma. Lo pegué en la nevera con un imán de fruta que me regalaron en una promoción ridícula. Pensé en Rebollo y en su tristeza de herramienta huérfana, pensé en Hernán y en su vacuna convertida en peaje, pensé en la ciudad y en su costumbre de olvidar deprisa salvo cuando el olvido deja humedad. Cerré las ventanas, apagué la lámpara verde y dejé la del pasillo, la simple, encendida. No para vigilar, para acompañar. Esa noche dormí sin oír pasos que no fueran los míos. No es que el círculo quedara roto para siempre. Es que, mojado, ya no sabía morder. Epílogo, humedad buena. La ciudad siguió su vida con una cortesía distinta, como si alguien hubiera engrasado las bisagras del lenguaje. En las notarías se habla ahora del dorso sin vergüenza de sacristía, los pasillos han aprendido a oler a agua limpia,
y en los seminarios de tarde se enseña a mirar la fibra bajo luz doméstica. La nota del colegio, tímida y útil, quedó pegada en las puertas como se pegan las normas que no molestan, evitar relieves no timbrados que suenen a mordida. Nadie la aplaudió, pero los sellos dejaron de sonar como suenan las puertas que quieren morder. En los juzgados, una funcionaria que nunca levanta la voz empezó a pedir, con paciencia de abogada del tiempo, que se moje un papel antes de creerle demasiado. No era revolución, era salud. Y la salud, cuando ocurre, no necesita titulares, solo costumbre. En mi mesa, la agenda negra se convirtió en objeto doméstico. Ya no manda, acompaña. La sequé a conciencia, con toallas sin aspiraciones y secador de baño, hasta que dejó de torcerse por dentro. Las páginas, arrugadas y honestas, guardan ahora otro inventario, nombres de quienes dijeron no a la sombra, lugares donde el agua hizo hablar a la pulpa, fechas en que un cliente eligió el frente aunque le temblara el pulso. En la primera hoja, donde antes vibraba la palabra reverso, escribí con la pluma azul de Hernán una frase que ocupa una línea exacta: el anverso basta. No es lema, es higiene. A veces la abro y la dejo respirar mientras preparo café, como quien abre la ventana para que salga el vapor de una conversación que fue honda pero ya no duele. Del expediente por exceso de celo, quedó un sobredurmiendo en un archivador que nadie abre con prisa. Pasé por la sala donde guardan los temores administrativos y me reconocí en la distancia, una oficiala que firmó un papel mirando de frente. La viuda de Bizuete me llamó un domingo sin misa para decir que había donado la lámpara verde a la biblioteca del barrio, que siga encendiendo papeles, dijo, y su voz tenía una ternura de sobremesa. En su casa, el doble fondo de la mesa ya no es un secreto, guarda cartas de familia, fotografías con esquinas rotas, un plano sin reversos de una tarde en la playa. A veces pienso que los muebles también agradecen cambiar de oficio. Teresa inventó un taller breve llamado Agua en los papeles, al que acuden escolares que todavía creen que las letras muerden y vecinos que sospechan que las letras acarician. Lleva frascos de grafito, brochas finas y una lámpara de cuello humilde, muestra cómo la fibra recuerda lo que le enseñan y cómo, si la mojas, devuelve lo que no quiere decir. La escucho y se me afloja algo antiguo, como cuando alguien te quita un peso que creías parte de tu espalda. San Pedro, con sus manos de cirujano jubilado, pasa de vez en cuando a leer circulares viejos en voz alta y a traducirlos a metáforas de fontanero: esto es grifo que gotea, esto es tubería limpia, esto es depósito que no hay que llenar con miedo. De tanto escucharlo, la gente empieza a creer que el derecho también sabe regar macetas. Cobos, fiel a su ironía y a sus guardias, me trajo una mañana un llavero feo y precioso, un diente de latón sin brillo, idéntico al cuarto de luna que escondí en mi bolsillo aquella noche del Ateneo. Para que recuerdes que al círculo le faltan muelas, dijo, y brindamos con café malo a la salud de las piezas que se pierden. Me cuenta, de cuando en cuando, que la palabra reverso aparece aún en conversaciones discretas, pero ya no suena a Dios menor, suena a vicio que se va dejando. Sigue habiendo incendios que no buscan espectáculo y cartas con membrete impecable que invitan a rendiciones amables, pero ahora hay manos que saben mojar y ojos que saben mirar. Eso basta para dormir sin escolta, que es una forma honesta de valentía. Rebollo se retiró del círculo con una carta de 2 párrafos y una renuncia que no presume. Lo vi sentado en una sala blanca de una escuela de artes del libro, enseñando a jóvenes a dorar lomos sin dobleces teológicas y a estampar relieves que no muerden. Un día se acercó a la hemeroteca y me dejó, sin firma, un círculo dibujado a lápiz con una apertura arriba, como un parpadeo. La ciudad olvida deprisa, pero a veces guarda humedad buena en las juntas, había dicho. Le creo lo justo y desconfío lo necesario. Agradezco, sin embargo, esa tristeza que conservan las herramientas cuando encuentran oficios sin peaje. No todos los abandonos merecen aplauso, algunos merecen simplemente silencio. La modista de los bajos volvió con su carta limpia y el dedal brillante. Le arreglamos, entre todos, un anverso sin doble fondo, un aplazamiento explicado con palabras que cualquiera puede firmar, un recibo que dice lo que promete. Salió con la espalda un poco más alta y el metro colgado al cuello como quien lleva una medalla honesta. A la semana llevó magdalenas al mercado y pegó, junto al precio de la tela vaquera, una fotocopia de nuestra receta doméstica: cuenco, agua templada, luz oblicua, paciencia, secar sin prisa. La gente la leía con apetito de oficio, como si mojar papeles se pareciera a batir huevos. Me hizo feliz esa mezcla.
El sacristán devolvió sus llaves al movimiento habitual, y el archivo parroquial huele otra vez a papel que se envejece bien, no a papel que asusta. Al pasar por allí, dejé en el atril una nota anónima con letra de cuaderno: si el documento te pide fe, que te la dé de frente. El ventilador, que siempre gira una estación por detrás, pareció asentir con un ruido pequeño. En el escaparate de la gestoría de camillas ahora hay una planta que nadie sabe si regaron a tiempo. Me gusta pensar que sí, que alguna mano recuperó el agua sin ritual y que esa planta, en su discreción, conoce mejor que nadie qué significa estar viva sin morder. A veces, por las noches, dejo la agenda abierta junto a la ventana, para que el aire haga su trabajo sin informe. Oigo la ciudad como se oye un cuarto de herramientas que por fin está ordenado, hay golpes, hay cierres, hay algún crujido, pero no hay dientes buscando carne. No sé cuánto durará. Ninguna paz es un decreto, todas son un ejercicio. Si un día el reverso aprende un idioma nuevo, nos tocará mojar otra vez, afilar la luz, volver a recordar que la pulpa de las cosas guarda memoria pero también aprende hábitos. Por ahora, escribo con tinta azul tranquila y guardo, en un cajón sin doble fondo, el cuarto de luna envuelto en pañuelo. Lo toco de cuando en cuando, como quien palpa una cicatriz que ya no duele para acordarse de lo que no quiere repetirse.